el título de la charla que vamos a tener ahora, en los próximos minutos, es los judaizantes del siglo XXI. Voy a compartir también con ustedes la pantalla para poder ver junto con ustedes. Y vamos a desenmascarar viejas tretas, que es el gran problema que tenemos, ¿no? Las tretas del enemigo que nos pone para que nosotros estemos viviendo lo que estamos viviendo. Esto es parte de todo lo que estamos viendo. La ideología de género por un lado, después las falsas doctrinas dentro de la iglesia, es todo parte del mismo problema. Satanás queriendo destruir la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y lo primero que quiero yo decirles, más que nada, es cuál es nuestra postura frente a la cultura judía. Porque si sacamos esto de contexto, a lo mejor ustedes van a pensar, o alguno podría pensar, de que nosotros somos, no sé, de que los odiamos, no los queremos. Nosotros amamos al pueblo de Israel. Los admiramos, oramos por Israel. Entonces, eso tiene que quedar bien claro acerca de que ellos son la cultura que dio origen a nuestra fe. Y nuestro Señor era judío. Así que en realidad no hay problema con eso, sino lo que vamos a tratar hoy es acerca de lo que sucede cuando el judaísmo se quiere meter como parte de la iglesia, y eso es algo que va totalmente en contra de lo que creemos. Para arrancar con un texto bíblico que nos lleva ahí en Gálatas. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. En otra versión dice, sea anatema. Este texto que Pablo está escribiendo, lo escribió en el contexto de personas que estaban queriendo convencer a los gálatas de que tenían que volverse judíos. ¿No? Los gálatas eran una congregación principalmente gentil, y habían llegado unos judaizantes, y ahora un poquito más adelante vamos a ver cómo sucedió eso. Pero vamos a hablar primero un poquito, vamos a ir hasta el Antiguo Testamento, y vamos a ir rapidito sobre esto porque es bastante, pero tenemos un Dios que ha hecho pactos con el hombre, y quiero decirles que nosotros no somos quienes hacemos los pactos con Dios, sino que Dios hace los pactos con el hombre, ¿no? Porque, digo, también está de moda, entre otras doctrinas, eso de haga un pacto con Dios, y la verdad no somos nosotros los que iniciamos los pactos siempre los ha iniciado nuestro Dios. Y el primer pacto es el pacto que llamamos, o vamos a llamar, el pacto de la circuncisión. Que este fue el pacto hecho con Abraham. Y esto es lo que da origen al pueblo de Israel. Lo tenemos ahí en Génesis, capítulo 17, el 7 y el 10. Dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo. Fíjense acá, ¿no? Es un pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y este es el pacto que establezco contigo y tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Bien, entonces el primer pacto que Dios hace con el que iba a ser su pueblo es el pacto de la circuncisión, es el pacto con Abraham. ¿Qué establece Dios como condiciones? La circuncisión a los 8 días de nacer, perpetuo, es decir, para siempre. Y a ver, ¿por qué hago referencia de esto? Porque estas son algunas de las objeciones que tienen los judaizantes para decir, bueno, esto es perpetuo, para siempre. Y el no cumplirlo implicaba que la persona era cortada del pueblo, era sacada literalmente del pueblo. El segundo pacto que Dios hace es el pacto de la Pascua, y este lo hace con Moisés. Y ahí lo tenemos en Éxodo, capítulo 12, versículo 24, dice, obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua, de nuevo, fíjense, perpetua para ustedes
y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor le ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos le preguntan, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Le responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas y dio de muerte a los egipcios, pero a nuestra familia les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Bien, ¿qué pasó? Israel fracasó cumpliendo los pactos. Esto es la realidad más absoluta. Israel fracasó cumpliendo los pactos. ¿Por qué? Porque los pactos tienen que cumplirse por ambas partes. Entendamos de que Dios siempre cumple lo que promete y Dios siempre cumple sus pactos. Pero Israel falló, violó y ofendió el compromiso que tenía con su Dios. Y esto hizo que Dios desatase un juicio sobre ellos. Ahí en 2 de Crónicas leemos, con frecuencia les enviaba advertencia por medio de sus mensajeros, pero ellos se burlaban, tenían en poco sus palabras y se mofaban. Por fin el Señor desató su ira contra su pueblo y ya no hubo remedio. ¿Qué pasó? Fueron llevados a la deportación. Entonces fueron llevados a la deportación y estuvieron 70 años cumpliendo el castigo de Dios por haber roto el pacto. Pero en ese momento, Dios siempre queriendo dar una nueva oportunidad, una oportunidad de justicia, Dios ofrece hacer un nuevo pacto. Y en el mismo tiempo en que eran llevados al cautiverio, Dios ya estaba proponiendo el nuevo pacto. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. ¿Y qué consistía ese pacto? Dice, no será un pacto como el que hice con sus antepasados, ya que ellos lo quebrantaron. ¿Ven, no? Es decir, estamos hablando de lo que Israel había quebrantado. Y este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vean que Dios propuso hacer un nuevo pacto. Cuando se rompió un pacto, Él propone hacer un nuevo pacto. Perdón. Dios, en el pacto que hace, no está mencionando la circuncisión, porque ellos la circuncisión la seguían cumpliendo. Pero sí, ellos violaron el pacto de Moisés, el pacto de sangre. Y Dios dice entonces que va a ser un nuevo pacto de sangre y que Él mismo cumpliría todas las demandas. Y eso lo tenemos también profetizado ahí por Isaías. En Isaías 53 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Fíjense, ¿y por qué les estoy haciendo todo este camino? Para que vean de que Dios estableció esto de una forma progresiva. Y fíjense, y en esto quiero llamarles la atención acerca de lo siguiente, de que cuando Dios hizo este pacto de la circuncisión con Abraham, no lo había hecho antes con otros de sus siervos, ¿no? Antes de Abraham hubieron muchas personas, sin embargo Dios no hizo este pacto con Noé. Dios lo hizo con un pueblo en particular, con el pueblo que iba a tener Abraham por detrás. Y luego, cuando hace el pacto de sangre, lo hace con Moisés, pero no lo hizo con Abraham antes, ¿no? Y si hubiese sido, digamos, y ahora vamos a ver por qué les digo esto. Entonces, tenemos entonces que Jesús termina siendo el cumplimiento del pacto. Perdón que se me fue para atrás. Jesucristo es quien cumple el pacto y su espíritu es la garantía de este pacto.
Jesucristo es el cumplimiento de esas profecías antiguas que tenemos. Y en Lucas 22:20, cuando Jesucristo está preparando su muerte y está enseñando la Santa Cena, y les dice de esta manera, dice, de la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Prestaron atención antes, ¿no? Antes tuvimos que el primer pacto de sangre fue hecho por Moisés, con Dios, fue hecho con Moisés, y ese es el pacto de sangre que el pueblo no pudo cumplir. Entonces, Jesucristo establece un nuevo pacto a través de su sangre, que es derramada por nosotros. Entonces, a ver, si Jesucristo está haciendo este pacto de sangre, el pacto por Moisés ya había sido quebrado. Y Dios dice que iba a hacer un nuevo pacto, Jesús anuncia el nuevo pacto y se entrega a sí mismo en sacrificio. De esta manera se sustituyó el pacto de sangre. Entonces, el pacto que había sido con Moisés, ahora lo toma Jesucristo y establece un nuevo pacto. ¿Por qué estoy hablándoles de estas cosas? Porque muchas veces hay algunos que quieren volver al antiguo pacto de Moisés, cuando la Biblia claramente desde el Antiguo Testamento nos está indicando de que habría un nuevo pacto de sangre, y ese nuevo pacto de sangre desemboca directamente en Jesucristo. Entonces, si Jesucristo sustituyó, el pacto anterior queda caduco. Y la idea es que ustedes entiendan en esta noche, de que cualquier práctica que quieran llevar, que quieran hacerlos entrar, que no sea de las que tienen del nuevo pacto, son inútiles, no cumplen ningún tipo de función. Perdón, acá estoy viendo. Entonces, ahora nosotros quedamos completos en Cristo. Fíjense lo que dice Colosenses 2, 11 y 12. Dice, además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. A ver, quiero hacer una aclaración. El bautismo no es la equivalencia de la circuncisión. No es eso lo que está diciendo este texto. Este texto está diciendo de que cuando nosotros nos despojamos del cuerpo pecaminoso, estamos siendo circuncidados en Cristo. Por eso es que aquí también el pacto de la circuncisión con Abraham queda caduco a través de este nuevo pacto hecho a través de Cristo. Y ese pacto, nosotros entramos en ese pacto a través de la sepultura con Él en el bautismo. ¿Qué es eso lo que significa el bautismo? Ser sepultados con nuestro Señor y ser resucitados a una nueva vida. Esto ustedes me dirán, pero pastor, usted está hablando de doctrina básica de plan de salvación. Sí, claro. Porque cuando conocemos bien la doctrina de la salvación, la doctrina básica de lo que es la salvación, no podemos ser engañados fácilmente. Porque conocemos para qué hacemos las cosas y por qué hacemos las cosas. Bien, sigamos ahora, sí, vamos a ver un poco de lo que pasó en el Nuevo Testamento con la ley de Moisés. Primero vamos a analizar un poco cómo era la relación de Jesús y los maestros de la ley, los fariseos. Jesús era acusado de muchas cosas, de comilón, de borracho, de andar con pecadores. También lo acusaban de romper la ley, y especialmente a él lo acusaban todo el tiempo de romper el día sábado, el día de reposo. En una ocasión, ahí está el texto en Mateo 12, encontramos la historia de que Jesucristo iban con los apóstoles por el campo y ellos en día de reposo tomaron unas espigas y las comieron. Y ahí salieron los religiosos diciendo, ¿qué están haciendo? Y Jesús les cuenta acerca de la ocasión en que David y sus guerreros tomaron del pan del templo para alimentarse.
Y les termina diciendo de que en realidad el sábado era por causa del hombre y no al revés. Y al final les dice, sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesucristo fue acusado muchas veces de quebrar la ley, y especialmente esto era algo que les molestaba. Pero también tenemos a los apóstoles peleando con los judaizantes. De hecho, esto fue lo que disparó cuando en un momento, hablando con el obispo Alberto, le decía, leer el Nuevo Testamento nos da todas las respuestas a lo que estos judaizantes del siglo XXI quieren hacernos que volvamos. ¿Y qué pasó con los judaizantes? Tenemos un caso de que habían estado queriendo circuncidar a los hermanos que no eran judíos. A los gentiles venían de Jerusalén unos hermanos, se los nombra por nombre en algún caso, y en otro caso se nombra la secta de los Nicolaitas, que se supone que puede haber llegado a ser uno de los 7 diáconos que eligió la iglesia ahí en los primeros capítulos del libro de los Hechos, de Nicolás. Pero fuera de eso, venían los judaizantes y querían que los hermanos adopten las costumbres y las fiestas de los judíos. Y en ese caso, la pregunta era, y esto lo tenemos en Hechos capítulos 15, dice, ¿debían los gentiles someterse a la ley de Moisés? ¿Debían guardar sus aspectos ceremoniales y sus costumbres? Para responder entonces, la iglesia celebró un concilio donde ya estaban establecidos bien los líderes, ya estaba el hermano del Señor, Santiago, como líder de la iglesia de Jerusalén. Y ellos les dan una respuesta muy, muy clara, que es lo que vamos a leer ahora. Dice, por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de sangre. Y dice, porque ha parecido, volví hacia atrás. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Si se guardan de tales cosas, harán bien, que les vaya bien. Es como esa última frase a mí me causa siempre gracia, porque es como que diciendo, bueno, y basta, se acabó. Punto, ¿no? Es decir, no queremos hablar más nada. Fíjense que lo que está diciendo acá son ídolos, inmoralidad sexual, estrangulado y de sangre. Está hablando 2 cuestiones espirituales y 2 cuestiones, las únicas 2, que el Nuevo Testamento nos trae con respecto a comida. Porque estrangulado, yo una vez escuché a un pastor de otra denominación decir que estrangulado y de sangre era que las personas no tenían que andar estrangulando a nadie ni matando a nadie. Pero no hacía falta que los apóstoles les dijesen eso a las personas. El matar a una persona era ilegal también en esa época. De estrangulado está hablando de alimentos, está hablando de que no podemos consumir alimentos cuya sangre no haya sido derramada en tierra. Y el Antiguo Testamento nos dice por qué, porque la sangre del animal está la vida, en la sangre está la vida. Y por supuesto, si no podemos comerlo estrangulado con la sangre adentro, tampoco podemos comer esa sangre que está afuera. Sinceramente, si ustedes me preguntan de estos últimos 2 puntos, ¿por qué es así? La verdad que no lo sé. Pero no necesito saberlo para poder obedecer la palabra de Dios. Y esto no es vivir en la ley, es simplemente encontrar que lo que dice y lo que dice el Nuevo Testamento está para que lo cumplamos, a veces aún sin entenderlo. Porque hay muchas cosas que a lo mejor podemos llegar a no entender. Bien, entonces, ¿por qué existen personas que quieren que guardemos estas costumbres que el Evangelio no exige? A ver, hermanos, anoten este capítulo de Hechos, léanlo y fíjense qué es lo que la iglesia les impuso a los gentiles. No les impuso ninguna otra costumbre. Entonces, por más que les vengan con todo el Antiguo Testamento, les vengan con 500 textos del Antiguo Testamento, si la Biblia no nos está diciendo claramente que si guardan tales cosas harán bien y listo, y se acabó, ¿por qué imponernos más cargas o más cosas? Y ahora vamos a ir a ver, vamos a ver un par de conceptos importantes que quiero que ustedes vean y vamos a ir avanzando.
Primero, ¿quiénes son judíos? Esto lo hablamos el lunes pasado en la clase de teología pastoral, porque hablamos un poquito acerca del tema. Ser judío solo por vientre, es decir, por nacimiento. Las personas pueden convertirse al judaísmo y lo pueden hacer de dos maneras. Pueden ser prosélitos o converso, como se llama, pero hay dos categorías. Está el prosélito de la puerta, que ellos les alcanza con que la persona cumpla con las 7 leyes de Noé. 7 leyes de Noé son unas leyes que están escritas en el Talmud y en las leyes de los rabinos, donde son leyes generales, ¿no? Acerca de tener una buena vida. Y dice que si cualquier persona, aunque no sea judío, cumple con esto, tiene garantizado el cielo, digamos, porque consideran que es un gentil justo. Pero también están aquellos que dicen, no, pero yo me quiero convertir en judío, y a esto se los denomina prosélitos de justicia, que son obligados a cumplir con toda la Torá. Y aquí es algo interesante, porque yo estuve investigando un poco al respecto, y estuve viendo información de una página de un rabino, donde se le pregunta, dice, ¿por qué cuando una persona se quiere convertir al judaísmo, ustedes los rabinos se ponen tan malos e intentan que la persona no se convierta? Y él, en vez de decirle, no, no es verdad, le dice, bueno, sí es verdad que es así. Porque en realidad creemos que con que se cumplan las 7 leyes de Noé, la persona ya alcanza. Porque ser judío implica algo de sangre. En realidad dicen, dice llanamente, de que el judío es el que nace judío. Y para convertirse en judío lleva un proceso de varios años para que la persona pueda hacerlo. Esto quiero decirlo por qué estoy haciendo esta aclaración. Porque muchos de los que vamos a ver, y estos que tenemos aquí a continuación, perdón, vamos a seguir acá y ahora después lo vemos. Entonces, ¿es la ley de Moisés para la iglesia? Hebreos 8, el libro de Hebreos en este sentido es fantástico, y esos capítulos que habla acerca del nuevo pacto. Dice, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto también es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hermanos, ¿por qué algunos quieren volver al pacto anterior cuando la Biblia nos dice claramente de que este pacto es mejor y que tiene mejores promesas? Es como, no sé, como que a uno le ofrezcan una hamburguesa con todos los condimentos, todo así, y venga otro y le diga, mira, acá tengo un panchito. Y usted dice, no, me vuelvo al pancho. Es decir, es mejor. Es decir, no, a ver, sé que el ejemplo a lo mejor es un poco sonso, pero quiero decir, ¿por qué volver a lo peor cuando tenemos algo mejor? Dice, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Creo que este texto es clarísimo. Entonces, la ley no aplica a la iglesia de Cristo. Que quede bien claro, nosotros estamos bajo la gracia. Ahora, veamos estos judíos mesiánicos. Hablemos primero de los judíos mesiánicos. Estos son judíos de nacimiento, por vientre, que aceptaron a Jesucristo como el Mesías y son herederos del pacto mosaico. La iglesia primitiva a estos hermanos, a estos judíos mesiánicos, no les prohibió seguir practicando sus costumbres. Y quiero decirles algo, si viene un judío, se convierte a Cristo, él es judío. Entonces nosotros tampoco les prohibimos hacer, aunque ellos serían libres de no hacer todos sus ritos, o sus fiestas, o guardar el sábado, o todas las cosas que hacen. ¿Por qué? Porque ellos son de la nación judía. Pero también tenemos los movimientos mesiánicos, lo que ya llamo en este momento judaizantes. Son llamados cristianos mesiánicos. Muchos de ellos dicen que son judíos, pero la verdad que no nacieron como judíos y no son judíos. Entonces, si no naciste como judío, no sos judío, a lo sumo podrás ser un prosélito de la puerta o de justicia, pero no sos judío. Y estas personas quieren que los cristianos se circunciden, guarden el sábado, coman kosher, que es comer la comida con los ritos judíos, guarden ciertas fiestas.
Pero volvemos a decirle, eso es y era para los judíos, para los estudiantes de la Torá, porque si cumplen, si ellos se meten en eso, tienen que cumplir toda la ley, si no, son injustos. Entonces, ¿qué están queriendo hacer estos? Lo mismo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia y en la iglesia de los Colosenses. Vamos a ver un poquito más adelante también. Es el mismo problema, y es el mismo problema que tuvieron los hermanos en Hechos 15, cuando se hizo el concilio de Jerusalén. Entonces, si en la Biblia si estudiamos la Biblia y vemos que esta gente ya estaba actuando en esa época, ¿por qué los aceptamos ahora? Sería realmente una tontería, sobre todo sabiendo que tenemos un pacto que es mejor. Entonces, vamos a revisar un par de puntos y voy a tratar de ser más o menos breve con esto. Veamos, ¿recuerdan lo que habíamos visto, no? Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de sangre. ¿Bien? Entonces ahora, eso es lo que nos dice. Pero una de las primeras cosas que vienen las personas, estos judaizantes, quieren que nosotros guardemos el sábado, el sabbat. Porque dice que nunca fue derogado esto, y aparte que es uno de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. Bien, entonces el sábado, primero se estableció para beneficio de las personas. En Marcos 2, ahí dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Bien, lo ven bien, ¿no? Es para el hombre y no al revés. Añadió, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Esto es lo que tenemos que tener bien claro nosotros para saber de que esto es lo que estamos creyendo. Bien, vamos a ver, el sábado en la Biblia, hablando del sábado en sí. ¿Cuándo se establece el sábado como día de reposo? Si vamos a la Biblia, se establece con Moisés. Y es interesante esto lo que les decía antes. ¿Por qué si era tan importante? Porque algunos dicen, no, se estableció con Dios en la creación, porque Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Eso es lo que nos dice, pero después no dice Dios, no le dijo a Noé cuando hizo el pacto luego de la inundación, bueno, guarda el sábado. No se lo dijo a Abraham, que era el Dios, que era el iniciador del pueblo israelita. No se lo dijo a Jacob. No se lo dijo a Isaac, no se lo dijo a José. Es más, 400 años después de Moisés, unos 1800 años antes de Cristo, es cuando se establece con Moisés el día de reposo. Y dice, en Éxodo 31, dice, los israelitas deberán observar el sábado. Y quiero acá remarcar esto, ¿no? ¿Quiénes? Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las generaciones será para ellos un pacto perpetuo. Y entonces yo acá haría, ¿no? ¿Para quién? Para los israelitas. El pacto es para ellos. Para los israelitas. Ahora vamos a ver el sábado y la iglesia. Entonces dijimos, el sábado es un pacto perpetuo para los israelitas. Nosotros no somos Israel. Esta es otra de las cosas que los mesiánicos quieren hacer, que la iglesia sea llamada la tribu perdida de Israel. Quiere que nos unamos, pero no se trata de eso. Nosotros somos la iglesia, somos la novia del Cordero y somos portadores de un mejor pacto. Entonces, nosotros como iglesia no necesitamos ningún día especial para adorar a Dios. Quiero aclararles también de que el domingo no reemplaza el sábado, porque algunos dicen, bueno, reemplazaron el sábado por el domingo y ahí hay otras discusiones. No, no estamos reemplazando ningún día. La verdad es que todos los días deberían ser buenos para alabar a Dios, porque ahora nuestras mentes no están en una tabla, no están en un libro, sino que están en nuestros corazones, en nuestras mentes. Tenemos un nuevo y mejor pacto. De todos modos, en esto del día sábado, del Sabbat, hay una enseñanza que nos habla de algo importante que nosotros podemos rescatar aún dentro de nuestro cristianismo, donde no guardamos el sábado de esa manera. La Biblia ahí está mostrando una enseñanza que tiene que ver con esto, con que hay que trabajar, hay que descansar y hay que adorar.
Y esto no deberíamos perderlo nunca de vista, porque la mayoría de los que guardan el sábado lo guardan de una forma ritual y no están pensando en la adoración. No estoy hablando de todos, estoy hablando digo, de la mayoría. Pero Dios estableció este principio de que hay que trabajar y también hay que descansar. En el Antiguo Testamento Dios también lo establece para la tierra. Había que trabajar la tierra y al séptimo año darle descanso. Hoy por hoy los científicos se dan cuenta de que era un buen consejo para que la tierra sea mucho más productiva. Entonces, no podemos, por otro lado, no mirar de que nosotros también tenemos que tomar un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar y un tiempo para adorar. Si hacemos eso, vamos a ser vamos a ser sabios y nuestro sábado va a ser un sábado perpetuo porque nuestro Señor es el Señor del sábado. Esto con respecto al sábado. Con respecto al nombre del Mesías, yo no voy a entrar aquí porque esto lo tienen en el video del seminario anterior. Simplemente quiero hacer una recordación para aquellos que no estuvieron, o un brevísimo resumen. Esto es más que un resumen. Jesús, el nombre de Jesús es una transliteración. La transliteración es una herramienta usada para reflejar de forma exacta una palabra de un idioma en otro, sobre todo cuando se escribe con caracteres distintos. Entonces el nombre español Jesús proviene del griego Jesús, que es una transliteración del hebreo Yeshua o del arameo hebreo Yeshua, que significa Yahvé es salvación, Jehová salva, el Señor salva. Y eso es lo que significa. Y es una forma normal y, digamos, y se utiliza para todo tipo de traducciones. Y está bien empleado eso. Les recomiendo, vuelvan a ver ese video, después se los vamos a volver a compartir. Entonces, acá quiero hacerles una cosa, es Jesús, Yeshua. Lo que importa del nombre de Jesús no es su sonido, sino el sentido, hermanos. Si fuese importante el sonido, estaríamos creyendo de que nuestra forma de ver el Evangelio tendría palabras mágicas. Y nosotros no tenemos palabras mágicas. Esto es un tema que a lo mejor alguno piense que no está tan de acuerdo, pero nosotros no creemos en la magia. No creemos que decir... yo entiendo que a veces por tradición, yo conocía gente que cuando estaba viviendo un momento difícil decía, la sangre de Cristo me cubra. Y como que era un mantra eso, pero la verdad que no es eso lo que te va a cubrir. Te va a cubrir el poder de Jesucristo, el poder del nombre de Jesús. Entonces, cuando hablamos de Jesús, yo no me estoy refiriendo a cualquier Jesús. Porque Jesús también puede... A ver, sepan de que en el Antiguo Testamento hubieron otras personas que se llamaban Yeshua. El caso de Josué. Josué era... el mismo nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo sabe cuando oramos de que estamos refiriéndonos a Jesús el Salvador? ¿Por qué? Porque cuando oramos lo hacemos referencia al Salvador del mundo. Entonces no importa si decimos Jesús, Jesus, Yeshua, Jesús, como se dicen los italianos. Lo que importa, más allá del sonido de la palabra, es el sentido en que utilizamos esa palabra. El nombre de Jesús tiene poder con el sentido que nosotros le damos y no por cómo suena. Y eso deberíamos saberlo porque si no estaríamos, como les digo, creyendo en palabras mágicas y si creemos en cosas mágicas ya estamos en contra de toda la Biblia. Pero bueno, no voy a seguir ahí, este tema lo pueden revisar en el video anterior. Ahora, también veo de que muchos de que se convierten empiezan a usar el kipá, que es este gorrito. Kipá significa, en hebreo, significa palma, la palma de la mano. Es un gorrito que tiene más o menos como la palma de la mano. Y simboliza Dios poniendo su mano en la cabeza del hombre. Es como un hombre bajo autoridad. La kipá, ¿saben qué? No figura en la Biblia. Digo porque esto no tiene origen bíblico. Digo porque a veces estas personas quieren hacer que las cosas como que son grandes cumplidores de la palabra, y resulta que la kipá no tiene origen bíblico. El uso de la kipá empezó en la Edad Media aproximadamente, o un poco antes puede ser, pero hacia 1200, 1100 ya de esta era, y empezó en la zona del Mediterráneo. Los judíos de España y los del sur, los del norte de África, empezaron a usar esto porque fueron influenciados
por los árabes y los persas que se cubrían frente a sus maestros. O sea que ni siquiera, no solo que no es un pedido de Dios usar la kipá, sino que tiene un trasfondo de otras culturas y culturas que nada tienen que ver con el Dios del Antiguo Testamento. En la Biblia no se habla de kipá. Jesús no usaba kipá, ni ninguno de los apóstoles usaban kipá. Así que yo creo que queda más que claro que lo que dice el apóstol Pablo, ahí dice, todo hombre que ora, profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza, ¿no? Entonces, por eso los hombres no cubrimos nuestra cabeza en los servicios, y el uso del kipá va en contra de las enseñanzas del Evangelio. Veamos ahora, y creo que con esto ya casi estamos terminando, el guardado de las fiestas judías. A ver, veamos primero algunas preguntas, perdón que estoy acá con el PowerPoint. ¿Celebró Jesús las fiestas judías? ¿Celebraban los discípulos y los apóstoles las fiestas judías? La respuesta es sí. Ellos las celebraron, ¿pero por qué? Porque ellos eran judíos y ellos tenían el derecho y la obligación de hacerlo. Podían hacerlo y tenían como de la nación judía la obligación de hacerlo. Ahora, ¿celebraron también los cristianos primitivos estas fiestas? Las respuestas las tenemos en las cartas de Pablo a los Gálatas y Colosenses. Fíjense lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículo 9. Como ya los hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario que recibieron, sea anatema. Había algunos que habían estado intentando imponer cosas a los hermanos y Pablo escribe esta carta preocupado, ¿no? Es decir, ya les predicamos el evangelio, ¿por qué están creyendo en estas cosas? Y más adelante, en el mismo libro, Pablo les dice, he aquí, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez declaro que todo hombre que acepta ser circuncidado, que está obligado a cumplir toda la ley. Recuerdan que yo les dije de que la circuncisión metía a las personas bajo la ley. Entonces, estas personas que se dejan circuncidar, tienen que cumplir toda la ley, si no se vuelven injustos. Por eso es que, dice el libro de Hebreos, habla del pacto superior que tenemos nosotros. Y también a los colosenses, ¿no? Ahí en Colosenses 2 dice, por tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiestas, lunas nuevas o sábados. Y estos días de fiesta, lunas de nuevas o sábados, está haciendo referencia a las fiestas ceremoniales de los judíos. Entonces acá está diciendo, nadie los juzgue. Dice, nadie les diga si usted tiene que hacerlo, no tiene que hacerlo. No dejen influenciarse por eso. Y tampoco en cuanto a comida o bebida. Es decir, hagan lo que quieran. Fuimos llamados en esto a libertad. ¿Y por qué les dice que esto nadie los juzgue? Dice, porque todo esto es solo una sombra de lo porvenir. Pero la realidad pertenece a Cristo. Así que, mis hermanos, vivamos libremente el Evangelio de Cristo. No nos dejemos engañar. Y yo lo que quería hoy simplemente era darles un panorama, una vuelta por la Biblia, indicando lo que la verdad de las Escrituras nos declara y nos hace ver. De que no necesitamos vivir complicados con viejos pactos, cuando tenemos un pacto superior que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir y vivir en paz y vivir el Evangelio con alegría. Yo sé que muchos, a lo mejor algunos de ustedes o muchos de ustedes no han tenido contacto con esta gente que anda queriendo judaizar, pero son cada vez más metidos y cada vez más vienen sobre nosotros. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, les viene bien la doctrina del nombre. Entonces, muchos de ellos se han vuelto, unicitarios, bautizan en el nombre de Jesús, porque han recibido esa revelación. Pero cuando tratan de meter dentro de la iglesia todas estas cosas que ya habían quedado atrás,
entramos a vivir nuevamente bajo la ley. Y si queremos vivir bajo la ley, la verdad, no es eso el Evangelio que predica el Nuevo Testamento.